No tienes clase para estar aquí, papá. Mírate, pareces un pordiosero que se perdió en el camino. Esas fueron las palabras que mi propio hijo me lanzó frente a todos en el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México. Las risas estallaron en la mesa, todos menos yo. Yo solo esbocé una sonrisa amarga. Tomé mi viejo celular y marqué un número que cambiaría el ambiente entero de aquel lugar. Me llamo Ramón Aguilar, aunque muchos en el barrio todavía me dicen Don Ramón. Tengo 67 años y acabo de ser humillado públicamente por mi único hijo, Julián. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, es que ese restaurante donde intentaba ridiculizarme era mío. Cada mesa, cada copa, cada ladrillo de aquel sitio había sido levantado con el sudor del pordiosero al que ahora despreciaba. Pero para que entiendas cómo llegamos hasta esa noche, tengo que llevarte atrás en el tiempo, porque esta historia no es solo mía, es la historia de cada padre que alguna vez se sintió pequeño frente a su propio hijo, de cada hombre que trabajó toda su vida sin recibir un simple gracias. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte tiene una vuelta inesperada que te va a dejar sin aliento. Yo nací en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, en una época dura, pero en la que la gente aún se respetaba de verdad. Mi padre era campesino. Se levantaba a las 4 de la madrugada para trabajar en tierras ajenas. Mi madre, doña Carmen, cosía para afuera, hacía encargos de costura para aportar lo poco que podía. No teníamos nada, pero teníamos dignidad. Eso, al parecer, es lo único que mi hijo Julián nunca aprendió. Llegué a la Ciudad de México en 1977, recién cumplidos los 19. Viajé en un camión destartalado con una maleta de cartón amarrada con mecate y apenas 500 pesos que mi madre había juntado vendiendo huevos de puerta en puerta durante meses. Cuando me entregó ese dinero, tenía lágrimas en los ojos. Vete, hijo, pero nunca olvides de dónde vienes. Le prometí que nunca lo haría, y hasta hoy lo he cumplido. El problema es que Julián nunca quiso saber de mis orígenes. Mi primer trabajo en la capital fue lavando platos en una cantina de barrio en la colonia Doctores. El dueño, don Antonio, me vio una noche durmiendo en una banca del parque y me ofreció empleo. ¿Trabajas? Te doy comida y un catre en la bodega, acepté sin pensarlo. Pasé 2 años allí, lavando trastes, trapeando pisos, cargando cajas. Pero observaba todo. Cómo el cocinero preparaba los guisos, cómo sazonaba, cómo montaba cada plato. Me escondía en la puerta de la cocina, memorizando cada movimiento. Un día, el cocinero no apareció. Había un pedido grande, casi 50 platos para una fiesta. Don Antonio estaba desesperado. Fue entonces cuando le dije, déjeme intentarlo. Él me miró sorprendido. ¿Tú? Pero si solo lavas platos, chamaco. Yo sé hacerlo, insistí. No tenía opción, así que me dejó probar. Preparé cada platillo como si fuera la única oportunidad de mi vida. Cuando los clientes empezaron a elogiar la comida y a preguntar quién era el nuevo cocinero, don Antonio lloró, me abrazó frente a todos y me dijo, me salvaste, Ramón. Desde ese día dejé de ser lavaplatos y me convertí en cocinero. Ganaba un poco más, pude rentar un cuartito en una vecindad y sobre todo, seguí aprendiendo. Trabajé en fondas, en taquerías, en restaurantes de comida internacional. Cada lugar me enseñaba algo distinto, una técnica, un sabor, un secreto. En 1985 conocí a la mujer que se convertiría en mi compañera de vida, Luz María. Ella era mesera en un restaurante de comida francesa en Polanco, donde yo acababa de entrar como ayudante de cocina. Tenía el cabello negro y liso, ojos café que brillaban como el sol de la tarde, y una sonrisa que iluminaba el salón entero. Me enamoré desde el primer día. 6 meses después nos casamos en una pequeña iglesia del barrio. La ceremonia fue sencilla, con apenas 20 invitados. Nuestra luna de miel fue un domingo en Acapulco, comiendo guaraches en la playa. Para nosotros, eso era el mundo entero. 1 año después nació Julián, mi único hijo. Cuando el doctor lo colocó en mis brazos, le prometí que nunca pasaría por lo que yo había pasado, que no dormiría con hambre, que no mendigaría trabajo,
que nunca sería humillado por ser pobre. Y esa promesa la cumplí, tal vez demasiado bien. Le di todo: escuela privada, ropa de marca, tenis importados. Todo lo que pedía se lo daba, aunque eso significara trabajar 2 o 3 empleos, salir a las 5 de la mañana y regresar a las 10 de la noche. Luz María se encargaba de criarlo, de llevarlo a la escuela, de asistir a las reuniones. Yo solo trabajaba. Creía que el dinero bastaba para comprarle un futuro, pero el dinero no compra valores. Un día, cuando Julián tenía apenas 10 años, lo encontré llorando en su cuarto. Le pregunté qué pasaba y él me dijo: «Los niños se burlaron de mí porque eres cocinero. Dijeron que eso es trabajo de mujeres, que somos pobres, que vivimos en un departamento chiquito». Ese día mi corazón se rompió. Traté de explicarle que no había vergüenza en cocinar, que gracias a mi trabajo él tenía comida en la mesa, pero no quiso escucharme. Me dio la espalda y se encerró. Algo cambió entre nosotros ese día. Julián empezó a avergonzarse de mí. A los 15 me pidió que no lo recogiera en la escuela. Decía que porque mi ropa siempre olía a comida. Cuando sus amigos venían a la casa, me mandaba a quedarme en el cuarto. Y en su graduación de preparatoria, me pidió que no fuera. Yo fui de todos modos. Me escondí en el fondo del auditorio solo para verlo recibir su diploma. Cuando me vio, me lanzó una mirada de odio. Luz María intentaba hablar con él, pero Julián siempre la tachaba de conformista. Decía que nunca llegaríamos a nada viviendo así. Yo veía cómo esas palabras la hacían llorar en silencio y no sabía cómo remediar ese dolor. Cuando Julián entró a la universidad, lo inscribí en una de las mejores de administración en la capital. Ni siquiera nos invitó a su graduación. Dijo que los lugares eran limitados y prefería llevar a su novia y a un amigo. Esa noche, Luz María y yo cenamos en silencio en la casa, fingiendo que no dolía. Pero dolía. Dolía más que cualquier herida. Con el tiempo, Julián consiguió un buen empleo en un banco, luego en una inmobiliaria. Compró carro, departamento y finalmente se casó con Marcela, una joven de familia rica. Ni siquiera fuimos invitados a su compromiso. En la boda sí estuvimos, pero relegados a una mesa en la esquina. Él nos presentó rápido. «Ellos son mis papás», y se fue sin darnos oportunidad de decir nada más. 3 años después nació Camila, mi nieta. Y esa niña fue la única luz en medio de tanta oscuridad. Camila fue como un rayo de sol en medio de tanta sombra. Desde la primera vez que la vi en el hospital, tan pequeña, con su cabello oscuro igualito al de su abuela, y esos ojitos curiosos que parecían querer entender el mundo, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. La cargué en mis brazos y ella sonrió, y yo juré en silencio que sería un abuelo presente, que le daría todo el amor que su padre nunca me dejó darle. Yo la visitaba cada vez que podía. Le llevaba dulces, juguetes, la sacaba al parque. Camila me abrazaba con fuerza y no quería soltarme. Ese vínculo era real, puro. Para mí era un regalo de Dios. Pero Julián nunca estuvo de acuerdo. «No quiero que malacostumbres a mi hija», me decía con desdén. «Eres demasiado simple, papá. No quiero que Camila aprenda tus mañas». Yo lo ignoraba. Sabía que mi nieta me quería de verdad, y eso bastaba para seguir. Mientras su padre trataba de enseñarle a mirar a la gente por encima del hombro, yo le enseñaba a mirarles a los ojos. Mientras él le repetía que lo importante era el dinero, yo le enseñaba que lo que realmente vale en la vida es la humildad y el respeto. Y Camila lo entendía. Su corazón de niña sabía diferenciar la soberbia del cariño sincero. Una tarde, ella me llamó por teléfono. Tenía la voz emocionada. «Abuelo, habrá una cena especial en un restaurante muy importante y yo quiero que vengas conmigo. No acepto un no». Cuando escuché el nombre del lugar, sentí un nudo en el estómago. Era el Mirador de Polanco, aquel restaurante que había construido con mis propias manos, el que tantos secretos guardaba. Ese nombre me golpeó como una bofetada. Pero por Camila yo haría cualquier cosa. Esa noche me puse mi único traje, el mismo de hacía 30 años. Me peiné lo mejor que pude y caminé hasta la entrada del restaurante. Eran las 8 en punto. Las luces doradas iluminaban cada rincón. Los ventanales brillaban mostrando un interior de lujo.
El portero me miró de arriba abajo con desconfianza. ¿Tiene reserva, señor? Sí. Mesa a nombre de Julián Aguilar, contesté tratando de sonar firme. El hombre revisó la lista, levantó la ceja con sorpresa y abrió la puerta. Entré y el aire se me atascó en el pecho. Manteles impecablemente blancos, candelabros de cristal, perfumes caros mezclados con el aroma de los platillos. Todo allí era lujo, todo sofisticación. Y yo, con mi traje viejo y mis zapatos gastados, me sentía pequeño, aunque sabía bien quién era en realidad. Vi la mesa al fondo, junto a los ventanales que daban vista a la avenida Presidente Masaryk. Camila fue la primera en verme. Se levantó emocionada y corrió a abrazarme. «Qué bueno que vino, abuelo», me dijo con lágrimas de alegría en los ojos. Ese abrazo sincero fue lo único verdadero que tuve en ese instante. Porque cuando miré al resto de la mesa, todo cambió. Julián estaba impecable, con un traje gris a la medida y un reloj de oro en la muñeca. A su lado, Marcela, cubierta de joyas y con un vestido rojo que seguramente costaba más que todo mi departamento. Ambos me miraron como si fuera una mancha en aquel lugar. ¿Así viniste, papá?, fue lo primero que dijo mi hijo, sin un buenas noches, sin un qué gusto verte. «Es el traje que tengo, hijo», respondí con voz baja, tratando de no hacer un escándalo. «Lo importante es estar con la familia», él bufó con desprecio. Marcela sonrió con burla. «Ay, Julián, déjalo, pobrecito. No sabe vestirse para un lugar así». Camila me acercó una silla y me senté con las manos temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. Tomé el menú que estaba sobre la mesa y lo reconocí de inmediato. Cada plato allí era creación mía. Cada receta había nacido de mis desvelos, de mis pruebas, de mi sudor. Pero me callé. El mesero se acercó. Era Gabriel, un joven que yo mismo había contratado hacía 2 años. Al verme, abrió la boca sorprendido, pero yo le hice un gesto sutil para que guardara silencio. «Buenas noches, ¿ya eligieron?», preguntó profesional. Julián tomó la carta y pidió los platillos en francés, exagerando cada palabra para presumir. Marcela ordenó el vino más caro de la lista. «¿Y usted, señor?», preguntó Gabriel mirándome con respeto. Pero antes de que pudiera responder, Julián lo interrumpió. «Mi padre pedirá el menú económico. Es lo único que puede pagar». Las risas explotaron en la mesa. Rieron Julián, Marcela y hasta algunos clientes en mesas cercanas voltearon a mirar, como si humillar a un viejo fuera divertido. Sentí la sangre hervir, pero me contuve. Camila se puso roja de vergüenza. «Papá, basta», le dijo con firmeza. Pero Julián la ignoró, alzó la voz para que todos escucharan. «No sé ni por qué viniste, papá. Mírate, no encajas aquí. Pareces un pordiosero que se perdió». El silencio cayó sobre el restaurante. Las conversaciones se apagaron. Cada mirada se posó sobre mí. Unas de lástima, otras de burla, otras con ese morboso placer de ver a alguien hundirse. Marcela remató con crueldad. «¡Es verdad, suegro! Este no es lugar para gente como usted. Aquí se necesita clase, educación, dinero. Usted debería estar en su casa viendo televisión». Las carcajadas de la mesa resonaron como cuchillos. Julián aplaudió entre risas. «Eso es. Seguro que ni puede pagar la cuenta. Capaz que le toca lavar los platos como cuando era joven». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. No porque otros lo dijeran, sino porque era mi propio hijo quien me insultaba, el mismo al que dediqué toda mi vida. Lo miré directo a los ojos buscando un atisbo de arrepentimiento, un destello de amor. Pero solo encontré desprecio. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí se quebró. Camila lloraba en silencio. «Papá, ¿cómo puedes hablar así de mi abuelo?», reclamó con voz entrecortada. «Él siempre ha sido bueno con nosotros». «Cállate, Camila», la interrumpió Julián. «Tú no entiendes lo que es cargar con la vergüenza de tener un padre pobre que nunca fue nadie en la vida». Fue ahí cuando sonreí. Una sonrisa fría, sin alegría. Saqué mi celular viejo del bolsillo del saco. Julián se rió aún más fuerte. «Mírenlo. ¿A quién va a llamar?». «¿A la casa de retiro?». Marcela casi se ahogaba de risa. Pero yo marqué un número que conocía de memoria. Y cuando contestaron del otro lado, hablé fuerte. Lo suficiente para que todos escucharan. «Esteban, soy yo. Ven al salón ahora mismo con 2 de los guardias». Un murmullo recorrió el lugar. Julián dejó de reír. Se quedó congelado, confundido. «¿Quién es Esteban?».
le susurró Marcela nerviosa. Él solo se encogió de hombros, pero vi el miedo en sus ojos, el miedo de no entender que estaba a punto de ocurrir. El murmullo en el restaurante creció cuando vieron entrar a don Esteban, un hombre robusto, de traje oscuro y mirada firme, acompañado por 2 guardias de seguridad. Todos en el mirador de Polanco lo conocían. No solo era el administrador general, también era mi socio y amigo de muchos años. Se acercó directamente a nuestra mesa. «Don Ramón, ¿todo bien?», preguntó con un respeto que llamó la atención de todos los presentes. La expresión de Julián cambió por completo. El color se le fue del rostro. Marcela parpadeó varias veces, incrédula, como si no entendiera lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué le habla así?», murmuró. Yo me acomodé en la silla, respiré hondo y, sin perder la calma, respondí: «Todo bien, Esteban. Solo quiero que mis invitados recuerden quién es el verdadero dueño de este lugar». Un silencio sepulcral llenó el restaurante. Nadie se atrevía a moverse. Julián me miraba con los ojos abiertos como platos. «¿Cómo que? ¿Dueño?», balbuceó con un nudo en la garganta. «Así es, hijo. Este restaurante que tanto presumes, lo construí con mis propias manos. Las recetas que disfrutan tus amigos, las paredes que hoy sostienen tu arrogancia, todo lo levanté yo. Y Esteban aquí presente es testigo de cada sacrificio que me costó llegar hasta aquí». Esteban asintió con firmeza. «Es cierto, don Ramón es el fundador de El Mirador. Sin él, nada de esto existiría. Todos los que trabajamos aquí lo sabemos y lo respetamos». El rostro de Marcela se transformó en una máscara de vergüenza y furia contenida. «No, no puede ser», murmuró apenas audible. Julián intentó reír, pero la voz le salió quebrada. «Seguro que es una broma. Este viejo solo lavaba platos. No pudo haber hecho nada más». «¿De veras crees eso?», le respondí sin levantar la voz. «Sí, empecé lavando platos, y de ahí aprendí todo lo que necesitaba. Pero mientras tú crecías entre lujos que yo me rompía el lomo para darte, yo trabajaba días enteros para levantar este sueño. ¿Sabes qué significa invertir cada peso que ganas en un negocio en vez de gastarlo en frivolidades? Significa tener visión, algo que tú, Julián, nunca quisiste aprender». Las mesas alrededor estaban en completo silencio. Algunos clientes asentían discretamente, otros miraban con respeto. Por primera vez, mi voz no era invisible. Camila se limpió las lágrimas y sonrió con orgullo. ¿Lo ven? «Mi abuelo no es ningún pobre. Es el hombre más grande que conozco». Las palabras de mi nieta me llenaron el corazón, pero no bajé la guardia, porque sabía que Julián, incluso humillado, no cedería tan fácilmente. Y tenía razón. Él se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. «No me vas a hacer quedar en ridículo frente a todos», gritó. «Aunque seas el dueño, no dejarás de ser lo que siempre fuiste, un simple cocinero». Lo miré fijo, con una calma que lo desarmó aún más. «Prefiero ser un simple cocinero con dignidad que un hijo sin memoria ni gratitud». El eco de mis palabras se quedó flotando en el aire. Julián temblaba de rabia y Marcela lo tomó del brazo tratando de hacerlo sentar. Pero él se soltó. «No me importa nada de esto. Este lugar debería ser mío. Yo soy tu hijo». Entonces fue Esteban quien respondió, firme como una roca. «Don Ramón trabajó décadas para lograr lo que tiene, y a diferencia de muchos, nunca olvidó de dónde viene. Este restaurante es suyo, y siempre lo será, porque así lo decidió con sacrificio y sudor». Julián tragó saliva, incapaz de contestar. Su mirada iba de mí a Esteban, de Esteban a Camila, buscando un resquicio para recuperar el control de la situación. Pero ya no lo tenía. Me incliné hacia él y, en voz baja, para que solo la mesa escuchara, le dije: «La verdadera vergüenza no es ser pobre, hijo. La vergüenza es tenerlo todo y no valorar nada». Por primera vez en mucho tiempo, Julián no tuvo respuesta. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de furia contenida. Marcela, sin embargo, no estaba dispuesta a perder terreno. «¿Y de qué sirve presumir un restaurante si al final no eres nadie en la sociedad?», espetó con veneno. «Puedes tener este lugar, pero jamás tendrás clase». Yo respiré profundo.
No iba a rebajarme al nivel de mi nuera. Pero antes de que pudiera responder, Camila golpeó la mesa con la palma de la mano. «Ya basta», gritó con fuerza. «Estoy cansada de ver cómo humillan a mi abuelo. Él es mucho más de lo que ustedes serán jamás». Ese momento fue un parteaguas. Los comensales, que habían permanecido en silencio, comenzaron a aplaudir. Un aplauso espontáneo, sincero, que llenó el restaurante. Yo miré a mi nieta con lágrimas en los ojos. Nunca me había sentido tan orgulloso. Julián bajó la cabeza, avergonzado por primera vez. Marcela apretaba los dientes, incapaz de ocultar su furia. Pero la escena estaba marcada. Por primera vez, yo ya no era el humillado, sino el hombre respetado que siempre había sido, aunque mi propio hijo lo hubiera olvidado. Me levanté despacio, tomé mi copa de vino y hablé fuerte, para que todos escucharan. Yo no necesito demostrar quién soy. Mi historia está escrita en cada ladrillo de este lugar, en cada plato que sale de esta cocina, en cada sonrisa de mi nieta. Quien no lo quiera ver, se está perdiendo de lo más valioso de la vida, el respeto y la gratitud. Los aplausos crecieron aún más. Esteban me puso la mano en el hombro. Camila me abrazó con fuerza. Y en los ojos de Julián, entre rabia y vergüenza, vi algo nuevo, un destello de duda. Como si por primera vez se preguntara si había estado equivocado todo este tiempo. «Papá», murmuró con la voz rota, «¿de verdad hiciste todo esto? ¿Tú solo?». Lo miré sin rencor, pero con la firmeza de un hombre que ya no se dejaría pisotear. «Sí, Julián, lo hice por ti, por tu madre, por nuestra familia. Y lo seguiría haciendo, aunque me lo pagues con desprecio». Él bajó la mirada. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Esa noche, después de la confrontación, el ambiente en la mesa ya no volvió a ser el mismo. Julián permanecía callado, con la mirada perdida, como si buscara entender qué había pasado. Marcela, en cambio, no dejaba de lanzar comentarios sarcásticos, intentando recuperar la sensación de superioridad que había perdido. Pero la verdad era que ya no podía borrar lo que todos habían escuchado. Yo, en silencio, recordaba el camino que me había llevado hasta ese punto. Cada sacrificio, cada madrugada de trabajo, cada peso ahorrado. Porque aquel restaurante no había nacido de la nada. Era el fruto de años de lucha y de una amistad que me cambió la vida. Conocí a don Esteban mucho antes de que el Mirador de Polanco existiera. Fue en una de esas fondas humildes de la colonia Guerrero, donde yo trabajaba como cocinero. Él era dueño de una pequeña tienda de abarrotes en el barrio y pasaba a comer todos los días después de cerrar. Siempre pedía lo mismo, caldo de res y tortillas recién hechas. Una tarde me llamó desde su mesa. «¿Joven Ramón? ¿Usted es el que cocina?». «Sí, señor», respondí un poco nervioso. «Pues déjeme decirle que este caldo sabe como el que hacía mi madre. Tiene manos para la cocina». Esa frase me acompañó durante años. Don Esteban se convirtió en cliente frecuente y poco a poco nació una amistad sincera. Él era mayor que yo, un hombre de carácter fuerte, pero también justo. Muchas veces me invitaba a un café en su tienda y me decía: «Usted tiene talento, no se conforme con ser empleado. Piense en grande, Ramón». Yo sonreía, incrédulo. ¿Cómo pensar en grande si apenas alcanzaba para pagar la renta y mandar algo de dinero a mi madre en Guanajuato? Pero esas palabras se quedaron sembradas como semilla. Con el tiempo la tienda de don Esteban prosperó, y él me ofreció trabajar con él en un pequeño proyecto, a abrir una taquería juntos. Yo pondría la cocina, él el capital inicial. No lo dudé, trabajábamos día y noche. Él se encargaba de las cuentas, yo de los guisos. La taquería fue un éxito. Con lo que ganamos, ahorramos para algo más grande. Pasaron los años. Y en 1994 decidimos dar un salto de fe, a abrir un restaurante formal en Polanco, un barrio donde nadie creía que dos hombres humildes podrían triunfar. Vendimos la tienda, pedimos préstamos y nos arriesgamos. Hubo noches en que dormíamos en el mismo local sobre cajas, porque no teníamos dinero para ir a casa. Pero la pasión nos mantenía de pie. «Esto algún día será un lugar reconocido, Ramón», me decía Esteban con una copa de vino barato en la mano. «Y la gente sabrá que aquí se cocina con el alma». Y así fue. Años después, el Mirador de Polanco
Abrió sus puertas con apenas 5 mesas, paredes recién pintadas y un menú corto, pero honesto. Yo estaba nervioso. Pensaba que la gente rica del barrio no aceptaría la comida de un cocinero que había empezado lavando platos. Pero me equivoqué. El primer fin de semana tuvimos lleno total. La gente volvía porque decía que mi sazón tenía algo distinto, algo que no se compraba con dinero. Con el tiempo, el restaurante creció. Añadimos más mesas, contratamos personal y la reputación se extendió. Críticos de gastronomía escribían sobre nosotros. Artistas y empresarios empezaron a reservar. Años después, aquel pequeño sueño se había convertido en uno de los restaurantes más respetados de la capital. Todo ese recuerdo me golpeaba mientras miraba a Julián, sentado frente a mí, incapaz de aceptar lo evidente. Él había disfrutado de todo ese éxito sin saber de dónde venía, sus estudios, sus lujos, sus viajes. Todo había sido financiado con el esfuerzo que él ahora despreciaba. Me incliné un poco hacia él y le dije con calma: «Julián, tú creciste en una casa donde nunca faltó comida, ropa ni educación. ¿De dónde crees que salió todo eso? No fue de la nada, hijo. Fue de aquí, de este lugar, del trabajo que tanto te avergüenza reconocer». Él apretó los puños sobre la mesa. «No pedí nada de eso. Yo quería más. Yo merecía más». «¿Más que qué?», respondí sin alzar la voz. «¿Más que tener una madre que te amó incondicionalmente? ¿Más que una infancia donde nunca dormiste con hambre? ¿Más que oportunidades que muchos niños de este país jamás tendrán?». Camila lo miraba con decepción. «Papá, no puedo creer lo que escucho. El abuelo dio todo por ti y tú solo sabes reclamar». Marcela intervino molesta. «No te metas, Camila. Eres una niña, no entiendes de negocios ni de futuro». Pero mi nieta no se dejó intimidar. «Entiendo de respeto, y eso es algo que ustedes no conocen». La valentía de Camila me conmovió. Esa niña era el reflejo de todo lo que yo había intentado transmitir: valores, amor, dignidad. Don Esteban, que seguía de pie junto a nuestra mesa, dio un paso al frente. «Muchacho», dijo mirando fijo a Julián, «yo vi cómo tu padre se partió el alma durante décadas. Si hoy usted presume de ser alguien en la sociedad, es porque él se sacrificó en silencio. No olvide que un árbol solo da frutos si sus raíces son fuertes. Y su padre es esa raíz». El silencio volvió a reinar. Julián se removió incómodo en su asiento. Yo sabía que sus palabras habían calado hondo, aunque él no lo admitiera. Tomé un sorbo de vino y respiré profundo. Había llegado el momento de contar la verdad completa, incluso aquella parte que siempre había mantenido en silencio. Me levanté despacio y hablé con voz firme, mirando no solo a mi hijo, sino a todos los presentes en el restaurante. Muchos creen que el éxito llega de la noche a la mañana, que basta con suerte o dinero para lograrlo. La verdad es otra. Yo trabajé desde niño, soporté humillaciones, me quedé sin comer más de una vez. Y cuando al fin tuve algo, no lo guardé para mí, lo entregué a mi familia. Julián me interrumpió con amargura. ¿Y de qué sirvió? Si al final solo soy un empleado más, mientras otros heredan empresas y fortunas. Lo miré a los ojos y respondí con calma, pero con una firmeza que hizo eco en cada rincón del lugar. Sirvió para demostrar que no importa de dónde vengas, siempre puedes construir tu propio destino. Y si tú no lo has entendido, no es porque te haya faltado apoyo, es porque te ha sobrado orgullo. La gente volvió a aplaudir, esta vez más fuerte, como si cada palabra hubiera tocado fibras que también pertenecían a sus propias vidas. Y yo, aunque cansado, me sentía más vivo que nunca. Julián permaneció sentado, con la mandíbula apretada y los ojos clavados en la mesa. Parecía un niño castigado, incapaz de aceptar la realidad que lo rodeaba. La gente seguía observando, algunos aún aplaudiendo, otros murmurando. Yo sabía que la humillación que él intentó darme se había convertido en su propia vergüenza. «No lo entiendes, papá», dijo al fin con la voz temblorosa. «Tú nunca me diste lo que yo quería. Siempre fuiste mediocre, siempre conforme con poco. Yo necesitaba más». «¿Más nombre? ¿Más respeto?». Me incliné hacia él, mirándolo directo a los ojos. «Confundes respeto con miedo, Julián. El respeto se gana con actos, con la forma en que tratas a la gente,
no con el dinero ni con el apellido que ostentes. Marcela intervino con desdén. Pues a mí me parece que de respeto no se vive. Lo que cuenta es la posición social, y ahí es donde Julián merece estar, no desperdiciando su tiempo escuchando sermones de un hombre que apenas sabe cocinar. Camila apretó la mano de su padre con tristeza. Papá, ¿no te das cuenta? Mamá ya no está, y el abuelo es lo único real que tenemos. ¿Por qué lo desprecias tanto? La mención de Luz María me atravesó el alma. Hacía años que mi esposa había partido, pero en ese instante sentí su presencia, como si sus ojos me miraran desde algún rincón invisible del restaurante. Me aclaré la garganta y hablé con calma. Tu madre, Julián, fue la única que nunca me pidió nada más que amor. Ella sí entendía que lo material se acaba, pero el cariño y la gratitud permanecen. Tú, en cambio, has decidido olvidar lo que te dio tu origen. Él golpeó la mesa furioso. Basta ya. Deja de decir que soy desagradecido. Esteban lo interrumpió con voz firme. Nadie aquí está ciego, muchacho. Tus palabras lo demuestran. Tu padre no necesita gritar quién es. Los hechos hablan por él. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Yo sabía que había llegado el momento de dar el golpe final, no con gritos, sino con la verdad que había guardado demasiado tiempo. Julián, dije con voz grave, tú crees que este restaurante es lo único que tengo, pero no sabes la mitad de la historia. Él me miró desconfiado, con una mezcla de miedo y curiosidad. Marcela frunció el ceño, nerviosa. Este lugar es solo una parte. Años atrás, cuando tú aún estabas en la preparatoria, abrí otros negocios con Esteban, una panadería en Coyoacán, una cafetería en la Roma y hasta un pequeño hotel en Guanajuato. Todo estaba a mi nombre, y lo hice no para presumir, sino para asegurar que tuvieras un futuro sin carencias. Las caras en la mesa cambiaron de inmediato. Marcela abrió los ojos como platos, visiblemente interesada. Julián tragó saliva, desconcertado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que entendieras que el valor de un hombre no se mide en las propiedades que tiene, sino en cómo las consiguió. No quería que vivieras confiado en una herencia que aún no sabes merecer. Camila me miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo. Abuelo, entonces todo este tiempo trabajaste más de lo que pensábamos. Así es, hija, le respondí acariciando su mejilla. Y lo hice en silencio, porque no esperaba aplausos. Lo hice porque los amaba. Marcela no tardó en reaccionar. Pues si todo eso es cierto, entonces Julián debería ser el heredero de todo, ¿no cree? Es su hijo. Tiene derecho. Yo respiré hondo, tratando de contener la rabia que me provocaban sus palabras. El derecho se gana con lealtad y respeto, Marcela. No basta con llevar mi apellido para heredar lo que construí. El murmullo en el restaurante se hizo más intenso. La gente observaba cada movimiento, cada gesto. Julián parecía debatirse entre el orgullo y la desesperación. No me puedes quitar lo que me pertenece, dijo al fin, levantándose de la silla con la voz cargada de furia. Soy tu hijo, y si no me lo das por las buenas, lo voy a reclamar. Esteban dio un paso al frente, firme como siempre. Cuidado, Julián. Nadie aquí le debe nada a usted. Su padre no tiene obligación de entregarle lo que usted no se ha ganado. Por primera vez, vi el miedo en los ojos de mi hijo. Miedo de darse cuenta que ya no tenía el control, que la gente lo veía tal como era, un hombre consumido por la ambición. Me puse de pie y hablé con voz clara, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Julián, si de verdad quieres ser mi heredero, empieza por demostrar que puedes ser un hombre, no con palabras vacías ni con desprecios, sino con respeto, trabajo y gratitud. Hasta entonces, todo lo que tengo seguirá siendo mío. El silencio fue absoluto. Podías escuchar el choque de las copas en otras mesas, el respirar contenido de los presentes. Camila lloraba, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Marcela, incapaz de aceptar la derrota, se levantó bruscamente. Esto es una farsa. No pienso quedarme aquí para escuchar sermones. Julián, vámonos. Lo tomó del brazo, pero él no se movió. Permanecía inmóvil, con los ojos fijos en mí, como si de pronto comprendiera la magnitud de lo que estaba perdiendo. No, dijo en voz baja, casi un susurro. No me voy, Marcela lo miró indignada. ¿Qué dijiste?
Dije que no me voy, repitió Julián, esta vez más fuerte. Necesito escuchar a mi padre. Esa confesión provocó un murmullo entre los clientes. Era la primera vez en muchos años que Julián me llamaba padre, con un tono distinto, menos arrogante, más humano. Yo lo miré en silencio, sin sonreír, sin bajar la guardia. Sabía que tal vez no era un cambio definitivo, pero era un inicio. Me senté de nuevo, lo mismo hicieron Camila y Esteban. Marcela, furiosa, salió del restaurante dando un portazo. Nadie la detuvo. Entonces, Julián bajó la cabeza y murmuró: «No sabía nada de lo que habías hecho. Pensé que siempre serías un hombre sin ambición». «La ambición no es mala, hijo», respondí tranquilo. «Lo malo es perder el alma en el camino. Yo soñé en grande, pero jamás olvidé mis raíces. Eso es lo que quiero que entiendas». Él no respondió. Sus ojos brillaban y por un instante vi al niño que había cargado en mis brazos hacía tantos años, vulnerable, necesitado de guía. Fue en ese momento cuando supe que todavía había esperanza. El portazo que dio Marcela al salir del restaurante resonó en todo el salón. Muchos clientes se voltearon, otros cuchicheaban. Para mí fue como si la tormenta hubiera dejado de rugir un instante. Julián permanecía sentado con la mirada clavada en la mesa, mientras Camila lo observaba con una mezcla de compasión y esperanza. Yo sabía que mi nuera no se detendría. Marcela era orgullosa, interesada, incapaz de aceptar que su mundo de apariencias se tambaleaba. Seguro estaba ya pensando en cómo vengarse, en cómo manipular a Julián para que se apartara de mí. Pero esa batalla vendría después. «Papá», dijo Julián al fin, rompiendo el silencio, «nunca me contaste nada de lo que hiciste. Yo crecí pensando que eras un hombre común, sin sueños». Lo miré a los ojos. «Porque quería que aprendieras a valorar las cosas, hijo. No quería que vivieras esperando recibirlo todo sin esfuerzo. Tal vez me equivoqué al callar tanto, pero lo hice porque confiaba en que entenderías». Él apretó los labios. «Lo único que veía era que trabajabas todo el día y nunca estabas. Mamá me llevaba a la escuela, me ayudaba con las tareas, me consolaba. Tú no estabas. Y empecé a pensar que solo te importaba el trabajo, que nos habías dejado de lado. Ese reproche me atravesó como un cuchillo. Era cierto. Había sacrificado momentos importantes, pensando que lo compensaba con dinero, con comodidades. Pero no entendí que el tiempo perdido no vuelve jamás». «Tienes razón, Julián», admití con voz baja. «Me equivoqué. Quise darte todo lo que yo no tuve, y en el camino olvidé darte lo más importante, mi presencia». Camila me tomó la mano. «Abuelo, no te castigues. Lo que hiciste fue por amor». «Sí, hija, pero a veces el amor necesita equilibrio. El sacrificio sin afecto se convierte en distancia». Y esa distancia fue la que nos separó, Julián. Él me miró con los ojos brillantes. Quiso responder, pero no pudo. La rabia que antes lo dominaba parecía haberse transformado en otra cosa, en un remordimiento silencioso. En ese momento Esteban, que había permanecido en pie, intervino. «Ramón, yo fui testigo de todo. Vi cómo pasabas noches enteras en vela, cómo trabajabas hasta enfermarte. Lo hacías por tu familia, aunque ellos no lo supieran. Y eso no lo convierte en un error, sino en un acto de amor». Julián lo escuchaba en silencio, como si cada palabra cayera sobre él como un peso imposible de ignorar. Yo supe entonces que la coraza de mi hijo empezaba a resquebrajarse. «Papá», murmuró con voz ronca, «si todo esto es cierto, ¿por qué nunca me buscaste cuando empecé a despreciarte? ¿Por qué me dejaste alejarme?» Le respondí con honestidad, porque un padre no puede obligar a un hijo a quererlo. Yo esperaba que la vida misma te mostrara el valor de lo que habías despreciado. El silencio fue pesado. Camila acarició el brazo de su padre, intentando acercarlo a mí con ese gesto sencillo. Y por primera vez, Julián no se apartó. En ese instante, el mesero Gabriel regresó con los platos servidos. Los colocó con cuidado sobre la mesa. Yo vi en sus ojos un brillo especial. Él también sabía quién era yo, lo que significaba para ese lugar. Se inclinó ligeramente hacia mí y dijo en voz baja: «Don Ramón, es un honor servirle en su propia casa». Los presentes escucharon y el murmullo volvió a recorrer el salón. Julián cerró los ojos, sintiendo la carga de la vergüenza.
¿Lo ves, hijo?, le dije suavemente. El respeto se gana con hechos. No se impone, no se compra. Él bajó la cabeza y empezó a comer en silencio. Camila sonrió tímidamente, aliviada de ver que al menos ya no había insultos, ni gritos, ni burlas. Sin embargo, mi mente no estaba tranquila. Conocía a Marcela demasiado bien. Esa mujer no se quedaría quieta. Afuera, seguramente ya estaba tramando cómo arrastrar a Julián de nuevo a su juego de apariencias y ambiciones. Y no me equivoqué. Al día siguiente, mientras abría el restaurante para revisar la contabilidad con Esteban, recibí una llamada inesperada. Era Julián. Su voz sonaba alterada. «Papá, necesito verte». «Marcela está fuera de control». Lo cité en mi oficina privada dentro del restaurante. Cuando llegó estaba despeinado, con las ojeras marcadas. Se dejó caer en la silla frente a mí. «Marcela dice que vas a desheredarme, que todo lo que tienes se lo vas a dejar a Camila. Está furiosa. Dice que si no la apoyo, me va a dejar. ¿Y tú qué piensas, hijo?». Pregunté con calma. Él se quedó callado, dudando. Finalmente murmuró: «No sé qué pensar». Lo miré fijo. «Julián, tienes que decidir si quieres ser un hombre libre o un esclavo de alguien que solo ve en ti una herramienta». Él apretó los puños, luchando contra sus propias emociones. «La amo, papá, pero me doy cuenta de que tal vez nunca le importé de verdad». El amor verdadero no destruye, Julián. El amor verdadero construye. Ese día hablamos por horas. Le conté más de mi historia, de cómo Luz María me apoyó en los peores momentos, de cómo Esteban fue más que un socio, un hermano. Julián escuchaba con atención, sin interrumpir. Y poco a poco lo vi diferente, menos arrogante, más humano. Al final de la conversación, me miró a los ojos. «Papá, quiero aprender. No quiero que todo lo que construiste se pierda. Enséñame». Por primera vez en décadas, sentí que mi hijo me hablaba con sinceridad. «Está bien, Julián», le respondí con voz firme. «Pero tendrás que empezar desde abajo. No como heredero, sino como aprendiz». Él asintió, consciente de lo que eso significaba, y en ese instante supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque mientras Julián buscaba reconciliarse conmigo, Marcela planeaba su venganza afuera. Esa noche me costó dormir. Aunque sentía un alivio por las palabras que había compartido con Julián, también sabía que Marcela no iba a quedarse tranquila. Esa mujer tenía el orgullo herido, y un orgullo herido es más peligroso que un enemigo declarado. A la mañana siguiente, antes incluso de que el restaurante abriera, Esteban entró a mi oficina con el ceño fruncido. Traía en la mano un sobre blanco. «Lo dejaron en la entrada, Ramón». No venía con remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita con una caligrafía apurada. Reconocí la letra de Marcela. «Usted arruinó mi vida, don Ramón. Le quitó a mi esposo, le llenó la cabeza de mentiras y ahora pretende robarnos lo que nos corresponde. Le advierto, si insiste en enfrentarse a mí, voy a asegurarme de que su nombre quede manchado para siempre. Puedo hundirlo con una sola palabra. No se meta en mi camino». Esteban me miró con gravedad. «¿Qué piensas hacer?». Respiré hondo y doblé la carta. «Nada. Quien amenaza de esa manera ya perdió la batalla». Pero en el fondo sabía que debía mantenerme alerta. Marcela era capaz de usar cualquier medio, incluso a Camila, para salirse con la suya. Unas horas después, Julián llegó al restaurante. Venía con el rostro cansado, pero más sereno que el día anterior. Se acercó a mí sin rodeos. «Papá, quiero empezar hoy. Quiero trabajar aquí, en la cocina, en donde tú digas». Lo miré sorprendido. «¿Estás seguro de lo que dices? No habrá privilegios. Serás uno más entre los muchachos». «Lo sé», respondió con firmeza. «Y estoy dispuesto». Esteban sonrió. «Bien, entonces que empiece pelando papas, como todos lo hicimos». Así fue como mi hijo, el mismo que me había llamado pordiosero en público, entró a la cocina de mi restaurante como un aprendiz más. Al principio los empleados lo miraban con recelo. Algunos cuchicheaban: «¿Ese no era el que humilló al patrón?». Yo los escuchaba desde la puerta, pero no dije nada. Sabía que Julián tendría que ganarse el respeto con hechos, no con apellidos. Durante las primeras semanas lo vi cansarse, sudar, ensuciarse las manos.
con grasa y sudor. Lo vi cometer errores, recibir regaños de los cocineros más jóvenes, cargar cajas pesadas. Y para mi sorpresa, no se quejaba. Cada día volvía al amanecer dispuesto a aprender algo nuevo. Pero mientras él intentaba reconstruir nuestra relación, Marcela tejía su red. Un sábado por la tarde, cuando Camila fue a visitarme, me contó que su madre le había dicho cosas terribles. Abuelo, mamá dice que solo quieres separar a papá de nosotras, que tú eres un manipulador. La abracé con ternura. No le hagas caso, mi niña. Yo nunca haría nada para separarte de tu papá. Al contrario, lo único que quiero es que él sea un buen padre para ti. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Yo sé, abuelo, pero me duele cuando la escucho hablar así. Ese día confirmé lo que ya sospechaba. Marcela no iba a usar solo amenazas contra mí, iba a tratar de envenenar a mi nieta, y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Una semana después, la situación estalló. Marcela apareció en Sandwest, el restaurante, vestida con uno de esos trajes caros que siempre usaba para aparentar poder. Entró sin pedir permiso y exigió hablar conmigo. Ramón, no sé qué clase de juego estás haciendo, pero Julián es mi esposo y no permitiré que lo conviertas en tu marioneta. La miré con calma. Marcela, aquí no hay juegos. Si Julián decidió trabajar conmigo es porque quiere cambiar. Ella rió con desprecio. ¿Cambiar? ¿De qué hablas? Él nació para ser un hombre de negocios, no un mesero. Nació para ser lo que él decida ser, respondí firmemente. Y si hoy eligió aprender desde abajo, es porque quiere recuperar la dignidad que perdió. La furia en sus ojos era evidente. Si siguen esta tontería, voy a llevarme a Camila lejos. ¿No volverán a verla? Mi corazón se detuvo un segundo. Esa amenaza era cruel. Esteban, que estaba a mi lado, dio un paso adelante con gesto amenazante, pero levanté la mano para detenerlo. «No uses a mi nieta como moneda de cambio», le dije con voz baja, pero firme. «Si intentas separarla de su padre y de mí, la única que perderá serás tú». Marcela bufó, giró sobre sus tacones y salió dando un portazo. Cuando Julián se enteró de lo ocurrido, vino directo a buscarme. «Papá, dime la verdad, ¿qué dijo ella?» No quise ocultárselo. Me amenazó con llevarse a Camila lejos. La expresión de Julián cambió de inmediato. «No lo permitiré. Entonces tendrás que tomar una decisión, hijo. Nadie puede servir a dos amos. O eliges la vida de apariencias que ella quiere, o eliges la verdad y a tu hija». Julián se pasó las manos por el rostro, desesperado. «Papá, es más difícil de lo que crees. La amo, aunque me destruya». No confundas amor con dependencia, Julián. El amor no humilla, no chantajea, no arranca a los hijos de sus padres. No respondió. Solo bajó la cabeza y se quedó en silencio largo rato. Esa noche, mientras cerrábamos el restaurante, Esteban me dijo: «Tarde o temprano, Julián tendrá que elegir. Y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás». Asentí, con el corazón pesado. Yo también lo sabía. El dilema de mi hijo ya no era conmigo, era con él mismo, y aunque por primera vez en años lo veía dar pasos hacia la redención, también sabía que la sombra de Marcela seguiría acechándonos. La verdadera prueba aún no había llegado. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tormenta. Por un lado, ver a Julián trabajando hombro a hombro con los demás empleados me llenaba de un orgullo silencioso. Nunca pensé que lo vería con un mandil puesto, cortando verduras, limpiando mesas, escuchando órdenes de cocineros más jóvenes que él. Pero lo hacía, y aunque al principio su orgullo lo hacía tropezar, poco a poco empezaba a entender que la humildad no era un castigo, sino un camino de aprendizaje. Por otro lado, Marcela no se detuvo. Una mañana, cuando llegué al restaurante, me encontré con un grupo de periodistas afuera. Tenían cámaras, grabadoras y micrófonos listos. Apenas me vieron, comenzaron a lanzar preguntas como flechas. «Don Ramón, ¿es cierto que su hijo lo acusó de manipulación emocional? ¿Qué responde a los rumores de que usted obliga a Julián a trabajar gratis en su restaurante?»
¿Qué opina de las declaraciones de Marcela Hernández, quien asegura que usted controla a su familia a base de amenazas? Me quedé de piedra. Esteban tuvo que abrirse paso para que yo entrara al restaurante. Una vez dentro, apreté los dientes. Era obvio. Marcela estaba moviendo sus hilos, inventando historias para manchar mi nombre. Al mediodía, Julián entró corriendo a mi oficina con el rostro desencajado. Papá, lo siento. Ella habló con los medios sin decirme nada. Dice que vas a arruinar mi carrera, que me usas como un peón en tu guerra personal. Lo miré con calma, aunque por dentro hervía de rabia. Hijo, yo no necesito destruirte. Tú mismo lo hiciste cuando permitiste que tu soberbia se interpusiera entre nosotros. Ahora lo único que busco es que recuperes tu dignidad. Y eso depende solo de ti. Julián se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Es que no entiendes? Ella no se va a detener. Puede hacer mucho daño. Claro que lo entiendo, respondí. Pero la pregunta es, ¿tú a quién le vas a dar la razón? No contestó. Sus ojos estaban perdidos en el suelo, como si buscara ahí una respuesta que nunca encontraba. Esa misma tarde, mientras supervisaba la cocina, recibí una llamada. Era un viejo amigo, periodista honesto, que solía comer en el restaurante desde hacía años. Ramón, te aviso porque te respeto. Están circulando rumores fuertes en varias redacciones, que obligas a tu hijo a trabajar sin paga, que lo insultas frente a los empleados, incluso que tienes negocios turbios para lavar dinero. Mi estómago se revolvió. ¿De dónde salió eso? Todo apunta a Marcela. Está hablando con quien quiera escucharla. Pero tranquilo, muchos saben que eres un hombre de palabra. Colgué con la garganta seca. Marcela estaba dispuesta a arrastrarme al lodo si con eso me debilitaba. Esa noche, Camila me llamó llorando. Abuelo, en la escuela, unos compañeros me dijeron que tú eres un mafioso, que mamá lo dijo en una entrevista. Mi corazón se partió. No les hagas caso, mi niña. Tú me conoces mejor que nadie. Yo... Sí sé quién eres, abuelo, respondió entre sollozos, pero me duele escucharlo. En ese momento comprendí que la batalla ya no era por mí, sino por ella. No podía permitir que la guerra sucia de Marcela manchara el corazón de mi nieta. Al día siguiente convoqué a todo el personal en el salón principal. Los reuní alrededor de las mesas y les hablé con voz firme. Muchachos, van a escuchar muchas mentiras allá afuera. Van a decir que este restaurante es fachada, que yo manipulo a mi familia, que todo lo que construimos no vale nada. Pero ustedes saben la verdad. Ustedes me han visto sudar en esta cocina. Me han visto lavar platos, cargar costales, levantarme antes del amanecer. Este lugar es nuestro. Lo levantamos juntos y nadie, absolutamente nadie, nos va a quitar esa verdad. Un aplauso estalló entre los empleados. Ver ese respaldo me dio fuerzas para lo que venía. Sin embargo, el ataque de Marcela escaló. Un programa de televisión sensacionalista transmitió una nota titulada El imperio oscuro de don Ramón Aguilar. Mostraban imágenes mías saliendo del restaurante, con música dramática de fondo, insinuando que yo escondía secretos terribles. Entrevistaron a supuestos testigos anónimos que aseguraban que yo explotaba a mis empleados. Era un circo mediático. Esa noche, mientras veía el programa en la televisión del restaurante, Julián entró con el rostro desencajado. «¡Ya basta!», gritó golpeando la mesa. «¡Voy a divorciarme!». Lo miré sorprendido. «¿Estás seguro de eso, hijo?». «Sí, mamá tenía razón. El amor no manipula. Y lo que Marcela está haciendo no es amor, es venganza. No puedo permitir que siga envenenando a Camila». Me levanté despacio y lo abracé. Era la primera vez en décadas que sentía a mi hijo rendido, vulnerable, decidido a cambiar. Pero también sabía que la guerra no terminaría tan fácil. Una mujer como Marcela no se rinde con un simple divorcio. Y lo comprobé al día siguiente. Apenas abrí mi correo electrónico, encontré un mensaje firmado por un abogado prestigioso de la ciudad. En el asunto decía: demanda de Marcela Hernández contra don Ramón Aguilar. La carta era clara. Me acusaba de difamación,
manipulación psicológica y daños morales. Exigía una indemnización millonaria. Esteban entró a la oficina justo cuando terminaba de leer. ¿Otra jugada sucia? Le mostré el documento. Él soltó una carcajada amarga. Esto no se va a sostener en tribunales. Todos saben quién eres. Lo miré serio. A veces no importa lo que uno es, Esteban. Importa lo que los demás creen. Suspiré y me senté frente a la ventana, viendo el bullicio de la ciudad. Sabía que se acercaba una nueva batalla, no en la cocina ni en el restaurante, sino en los juzgados y en los titulares de los periódicos. Mientras tanto, Julián seguía viniendo cada día a trabajar. Lo veía cortando verduras, limpiando mesas, recibiendo órdenes de muchachos que antes miraba por encima del hombro. Y aunque la tormenta crecía afuera, dentro de la cocina empezaba a nacer algo que jamás imaginé. Un vínculo real entre padre e hijo. Pero yo también sabía algo más. La paz duraría poco. Porque cuando una persona como Marcela se siente derrotada, busca venganza hasta envenenar el aire. Y el aire alrededor de nosotros ya empezaba a oler a tormenta. La noticia de la demanda se regó como pólvora. En menos de 24 horas ya estaba en los portales de Internet y en los noticieros matutinos. Titulares escandalosos decían: Nuera acusa a don Ramón Aguilar de manipulación y violencia psicológica. Los reporteros acampaban afuera del restaurante, buscando cualquier declaración. Yo guardaba silencio. No iba a rebajarme a su nivel. Tenía que mantener la calma y esperar el momento correcto para hablar. Esteban, siempre práctico, me decía: no des entrevistas improvisadas, don Ramón. Cada palabra tuya tiene que ser un golpe calculado. Mientras tanto, Julián seguía viniendo al restaurante todos los días. Con el mandil puesto, aprendía a preparar guisos, a limpiar pescado, a organizar la despensa. Los empleados primero lo miraban con desconfianza, pero poco a poco empezaron a tratarlo como a uno más. Y en sus ojos notaba algo nuevo: respeto. El mismo respeto que él nunca me había dado. Una noche, cuando todos se habían ido, Julián se quedó conmigo en la oficina. Tenía los ojos rojos, cansados, pero firmes. Papá, ya hablé con un abogado. Voy a iniciar el proceso de divorcio. Lo miré fijamente. ¿Estás preparado para lo que viene? Marcela no va a rendirse. Lo sé, respondió, pero no puedo seguir viviendo así. Camila